El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, propone reforma tributaria para costear la reforma a la salud. O sea, ya estamos poniendo en plata blanca que el problema, Marcela, es de plata, ¿no? Sí, señor, y acuérdese que todavía está pendiente el concepto de viabilidad fiscal de esa reforma. Se activa entonces el debate de la reforma a la salud. Este proyecto ya está en el Senado. Ayer hubo una audiencia pública en Santander y de allí salieron varias noticias, Julio. En primer lugar, una nueva arremetida del ministro de Salud contra la CPS. Segundo, esa propuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para tramitar una tributaria que resuelva la crisis del sector. Y coincide esto con una nueva carta que enviaron 19 exfuncionarios del sector salud al gobierno, insistiendo en su preocupación por el manejo que se está dando a distintos temas. Es momento entonces de ir al Congreso, a escuchar lo que están opinando y lo que piensan sobre estas propuestas desde el Legislativo. Wilson Arias es senador del Pacto Histórico y coordinador ponente de la reforma a la salud en el Senado y nos atiende hasta ahora. Senador, buenos días. Buenos días, que me salude usted, a Julio, a la mesa de trabajo, bueno, a la audiencia en general. Muchas gracias por esta oportunidad. Y también está con nosotros Cristian Garcés, es representante del Partido Centro Democrático. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, Julio, a todos los de la mesa de trabajo y al senador Wilson Arias. Senador Arias, en este momento, pues dicen varios sectores, no es conveniente plantear una reforma tributaria porque es que ni siquiera sabemos cuánto va a costar la reforma a la salud. ¿Cómo se tramitaría puntualmente esta iniciativa? ¿Cuánto dinero esperan ustedes recaudar para poder poner en marcha esa reforma a la salud que ni siquiera ha sido aprobada aún por el Congreso? Bueno, comprenderán que es un asunto absolutamente, es decir, aún no auscultado ni siquiera por el gobierno, según lo entiendo, por el Congreso de la República, mucho menos. Es decir, no hay una iniciativa en juego, en rigor. Lo que hay es una manifestación de Gustavo Petro en su oportunidad, donde le señala a los empresarios la conveniencia de algo así como procurar, de una parte, ajustar lo que en efecto se ha perdido de la tributaria. Por ejemplo, la Corte ha tumbado las regalías, son 4 billones de pesos probablemente, y evidentemente pues no están a la vuelta de la esquina. Pero también fíjese usted que el sentido de lo que yo le escucho a Gustavo Petro es precisamente profundizar en la discusión acerca de que se soporte más la contribución en las personas naturales que no en las jurídicas, lo que informaría de un proceso un poco distinto de lo que ha dicho el señor ministro de Salud. Algunos de nosotros hemos opinado, fíjese usted, que por ejemplo las micro, pequeñas y medianas empresas que son intensivas en mano de obra deberían tener una tarifa de renta mucho más diferenciada que algunas que tienen mucha más musculatura económica. Pero estas son apenas ideas que se ensayan y que a mí me parece que son de buen sentido. En general, hace parte de algunas recomendaciones que dieron varias comisiones de asuntos tributarios con mucha antelación. De modo que ni siquiera es un debate parlamentario todavía. El ministro, pues digo yo, con frecuencia hace este tipo de anuncios en los debates que son un poco exaltados, como en efecto fue el de ayer. Sé que él venía de dar una entrevista o de algunos apuntes relacionados con quejarse de la pérdida de las regalías, porque evidentemente constituyen pues una merma importante de la recaudación tributaria. Pero no le atribuyo la trascendencia a esa afirmación, que sí a la de Gustavo Petro, porque tiene sentido inclusive en recomendaciones muy importantes de multilaterales de crédito inclusive y de emisiones tributarias que han trabajado muy seriamente el asunto en Colombia. Sí, representante Garcés, ustedes desde hace mucho tiempo, cuando han venido haciendo las críticas de la reforma a la salud, han dicho que no tiene aval fiscal. Sin embargo, esto ha sido desmentido por el gobierno nacional, pero ahora con esta propuesta, ¿cree que les están dando la razón? Claro, Marcela, sería muy bueno que buscáramos a los representantes a la Cámara, unos irresponsables y otros que se vendieron al gobierno, que permitieron que en la Cámara de Representantes se aprobara la reforma a la salud sin el concepto de Hacienda como le exige la ley, que dice claramente que tiene que decir cuáles son las fuentes de financiación de toda ley que pasa por el Congreso. Nos dijeron que después en el Senado de la República iban a dar la información, o sea, dejaron pintados en la pared a las representantes a la Cámara en un acto para mí bochornoso. Y ahora sale sí el ministro, que estuvo mudo durante el debate en la Cámara, a decir que se necesita una reforma tributaria. ¿Por qué no lo dijeron en la Cámara de Representantes cuando se estaba estudiando el proyecto de ley? Aquí hay un engaño al pueblo.
pero las declaraciones del ministro Marcela podríamos quedarnos aquí toda la mañana discutiéndola, porque hay por lo menos 5 puntos muy graves. Y uno de ellos, tal vez para mí el principal, es que desde la campaña de Gustavo Petro se han dedicado a perseguir a las EPS, que ese es el problema del país, son las EPS, por eso no hay buena salud para los colombianos. Pues resulta que ahora están diciendo que es la financiación de la salud, que es lo que siempre hemos dicho, es que en Colombia no nos alcanzan los recursos. Lo que pasa es que este gobierno de tipo socialista es muy bueno para decir cómo gastar, cómo derrochar, pero para encontrar los recursos no. Y ojo con esto, el problema de la salud en Colombia es para mí la informalidad en nuestro país, porque hoy piensan presentar una reforma a una reforma tributaria que ¿a quién va a perseguir? A las personas asalariadas. ¿Dónde está la mitad de la informalidad de este país? Pues no paga impuestos, como tampoco contribuye al sistema de salud, que ese es el problema, por eso es que está desfinanciado. Y presentan fuera de eso una reforma laboral que va a afectar aún más a las empresas formales de nuestro país. Pero oiga, no nos salgamos del tema y quiero que sigamos hablando de las declaraciones de ayer del ministro de Salud, senador Wilson Arias, porque hemos visto cómo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo últimamente se le está soltando el gatillo, pues como muy rápido en el tema de las vacunas. El seguro del gatillo. El seguro del gatillo, sí señor. Ayer otra vez hablando de una reforma tributaria en un sentido muy distinto al que se había referido el presidente de la República. Senador Arias, ¿usted no cree que el ministro le está generando más problemas que soluciones al presidente Gustavo Petro? Pues eso no fue lo que yo vi en la audiencia. Yo en la audiencia fueron respuestas muy, a veces firmes, otra vez que en tono menor y casi que de relacionamiento distinto del que se piensa que puede tener con las EPS, muy amable. Por ejemplo, hizo una flor que yo no me esperaba a Sanitas, a su intervención, porque contra lo que podría trascender en los medios, que no creo que siempre corresponda y no es culpa de nadie, es culpa del hecho noticioso, entonces se nos van todos los focos hacia allá, pero fíjese usted que coincidimos muchos en que fue un buen debate. Las EPS tuvieron algunas una posición propositiva, particularmente Sanitas, con quien hemos tenido una controversia muy importante desde el Congreso, desde el Gobierno Nacional. Todos concluimos que es necesaria una reforma a la salud. Esto no es un lugar común. Quienes pensaban que no era necesario. Bueno, hubo contribuciones importantes, desde luego que también hubo polémica. Comparto que el ministro tiene expresiones polémicas, como polémicos han sido muchos ministros en la historia del país. Lo mismo decía, de Serpa hace tiempo, porque se ponía muy enérgico defendiendo un gobierno. Yo pienso que tiene que ver con el carácter personal de algunas de las figuras que participan de la cosa pública. Yo le entendí perfectamente al ministro quejándose de la pérdida de los recursos por cuenta de sentencia inclusive de algunas cortes. Fue respetuoso pero enérgico al decir que no estaban creando un hueco fiscal. Y ante la insistencia, que yo no comparto, de las EPS, de que no hay suficiente financiación, fíjese, contrario a lo que escucho aquí, la exigencia, el reclamo de las EPS, en mi opinión, no suficientemente soportada, lo quiero decir con responsabilidad, pero categóricamente no han sido soportadas. El ministro responde, si hubiera falta de recursos, pues tendríamos que invocar nuevas reformas tributarias. Y escuchen completa la intervención, pero más allá, sé que hay un hecho noticioso, sé que hay que atenderlo, sé que hay que procurar, más que darle mesuras, yo reclamo mesuras gratuitas, reclamo sí que se observe el sentido de la controversia y se sea razonable con ella. Por eso no puedo aceptar las imprecaciones que se está haciendo el doctor Cristian Garcés, a quien le envío mi saludo, no sabía que estaba al otro lado de la línea. Yo no creo que sean vendidos los parlamentarios que han votado la reforma, pero yo creo que esos términos que está utilizando el Centro Democrático, un poco exasperantes, pretendidamente, digamos, de valentía, pues yo lo hubiera querido escuchar a propósito de lo que han sido los grandes escándalos de la salud en el país. No puedo retroceder eternamente, pero 62% de los municipios sin puestos de salud y hospitales en toda Colombia. ¿Dónde estaba Cristian Garcés cuando estaba produciendo esos hechos que son materiales y que afectan a la gente que también asistió a la audiencia? Es decir, aquí hubo no solamente la voz del ministro de las EPS, me preocupa el revisionismo que ignora la pobrecía que se hizo presente a reclamar por centenares, y se les abrió el micrófono y está la transmisión y la reclamación de las madres cuidadoras de los niños y de los jóvenes que tienen situaciones de discapacidad muy severas. Bueno, en fin, son realidades
¿Dónde estaba Cristian Garcés cuando se reunían 11 billones de pesos de las reservas técnicas de la salud? Pero estos son herencias que tenemos y que tenemos que enfrentar como un gobierno responsable, pero que no ameritan para que se le califique con un tono de semejante sinuosidad, sí, parece descarada, contra los representantes que votaron positivamente la reforma tributaria. Sí, representante Garcés, este tema tiene una discusión que es técnica sobre la conveniencia o no de tramitar una reforma tributaria, pero también otro que es político, y no es fácil para un gobierno, y menos cuando se está entrando al tercer año en el legislativo, tramitar una reforma tributaria, porque ya muchos de ustedes están pensando es en sus campañas de reelección. ¿Usted ve viable que en este momento el Congreso de la República apruebe una reforma tributaria que lleve el gobierno nacional para intentar sanear la grave crisis que enfrenta el sistema de salud? Permítame responderle al senador. Cuando fue la pandemia y se necesitaron recursos para salvar vidas en Colombia, yo fui ponente de la reforma tributaria de Duque, donde se aumentó, acordando con el sector empresarial, el aumento de la renta de empresas. Para darle un ejemplo al senador de dónde he estado yo, fui ponente de las 3 reformas tributarias de Duque, entre las cuales se le aumentó a las personas que más ingresos tienen en Colombia la renta. Y por eso ahora sí te respondo, Marcela, no es viable porque nosotros no podemos seguirle cargando con impuestos a la clase trabajadora, que es lo que ahora van a buscar. Es la propuesta de Carrasquilla, que personas que ganen más de cerca de 2,5 millones y terminen pagando más impuestos en nuestro país a través de la renta. Pero fuera de eso tenemos los otros impuestos. En este momento tenemos un lío gigantesco con el catastro multipropósito. Acuérdense que aumentamos los dividendos, aumentamos la ganancia ocasional. Acuérdense que tenemos lo de los impuestos saludables que este gobierno impulsó. O sea, uno no puede tener un país donde sabemos que necesitamos recursos para la educación, para la vivienda, para la salud, y entonces la solución siempre es perseguir, y vuelvo y repito, a los que tienen un empleo formal. Yo invito al gobierno a que nos dediquemos a sacar a las personas de la informalidad, sí, para que ellos puedan contribuir al sistema de salud. Y ojo con esto, lo dijimos en la plenaria de la Cámara, la reforma a la salud cuesta cerca de 68 billones adicionales durante los próximos 10 años. Esos son como 3 reformas tributarias. Entonces, este gobierno es muy bueno para el discurso, siguen en el discurso, pero para solucionar los problemas de los colombianos, pocón. La discusión continuará entonces en el Congreso de la República. Agradecemos al senador Wilson Arias del Pacto Histórico y al representante Cristian Garcés del Centro Democrático.